Bueno, empezamos con nuestros inicios de devocionales y el primero se llama Deseo. Es que debemos de tener una vida de oración constante y significativa. Que nuestro deseo de nuestro corazón es siempre aprender más de Dios y más de su palabra para conocer más a Jesús. Todo empieza por un deseo ardiente por Cristo. Tenemos que decidir y encontrar un lugar especial en donde nos podamos sentir a gusto, aislados, en donde podamos tener esa conversación emocionante, de otro nivel con el mejor amigo que podemos tener, que es Cristo, al que le podemos hablar, confesar, decir, gritar, poder expresar todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes a Él, que es el único que nos puede entender y ayudar. Es muy importante también en esta conversación que tenemos con Él, es expresarle todo lo magnífico que Él es, lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso y sobre todo la grandeza, la salvación que nos ha dado y sobre todo la misericordia que Él tiene para nosotros cada día. También nosotros somos lavados y renovados por la palabra y por el Espíritu Santo. Esta es una área especial en la que en los momentos de nuestra oración, la palabra de Dios, en cuanto la empezamos a leer, empezamos a escudriñar para poder alabar a Dios, el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestro ser, en nuestra vida. Tú puedes decirle a Dios que solo hay una cosa que usted desea, que es estar en su presencia. Expresar el deseo ardiente de buscarlo y de conocerlo. Dígale usted que quiere vivir en su presencia continuamente. Añore contemplar su belleza que Él tiene. Indague su voluntad, pensamientos y planes de sabiduría. Tome unos minutos para hacer esta lista que les acabo de dar. Tome ese tiempo especial para hablar con Él. Vean cuán tan inspirados eran los discípulos en aquel entonces cuando veían a Jesús orar. Nosotros deberíamos de tener esa ferviente forma de querer aprender. Y me encantó lo que dice Lucas 11, 1, 2, donde dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vean esa forma en la que los mismos discípulos deseaban tener esa forma de orar de Él. Acuérdense que Jesús era ese ejemplo vivo de estar orando siempre a su Padre, a Dios. Él hacía todo lo que su Padre decía por medio de la oración. Él hablaba con Él y Dios le contestaba, porque la oración es recíproca. Es lo que tú hablas, lo que tú le expresas. Y Dios y Jesús tienen esa forma tan especial de responderte en esos momentos de la oración. Entonces siempre hay que tener ese deseo, como los discípulos lo tenían, de aprender a orar correctamente y de desear lo que Dios nos ha enseñado. Piense cuán real y comprometido debió de haber sido la vida de oración de Jesús. Repita la petición de los discípulos: Señor, enséñame a orar como tú orabas. También el deseo ardiente de Pablo, que es una de las personas que me encanta cómo habla y que siempre ha dicho que, pero una cosa hago. Me encantó lo que dice en Filipenses 3, el versículo 10 y 13, y dice: quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, ese anhelo no lo hemos logrado, pero anhelo estar en constante comunión con nuestro Señor Jesucristo, hablando con Él y poderle expresar
todo y lo mucho que nosotros amamos y deseamos de Él. ¿Sí? Nosotros somos lavados y renovados por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo. ¿Sí? Los invito a que dentro de la oración hagamos estos pasos, hermanos. Dígale a Él cuán profundamente usted desea una vida de oración que permanezca. Jesús, yo te quiero conocer. Confiese que usted es demasiado débil en su propia fuerza para recorrer la distancia. Dígale, sin ti yo no puedo hacer nada, Señor Jesús. Exprese su completa dependencia en su fortaleza. Pida auxilio de su gracia. Pida que un deseo santo arda cada vez más en su corazón. Reciba gracia para correr la carrera. La primera piedra fundamental de una vida de oración es el deseo. Por eso usted tiene que tener constantemente ese deseo de querer estar orando con Jesucristo. Que el Señor los bendiga.